Deuteronomio capítulo 27, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Amén, amén. Vimos muchos versículos al final donde se habla de las tribus que van a proferir maldición. ¿Y cuál es la maldición que van a proferir? Aquí vimos un compendio de unas maldiciones específicas. Hay una en especial que nombra al ciego. Nombra al ciego, el que hiciera tropezar al ciego, ¿no? Maldito el que hiciera esto. Dice maldito también los usureros también, malditos, dice así, ¿no? Maldito. Maldito aquel que redujere los límites de la propiedad de su hermano, ¿cierto? Y dirá a todo el mundo: amén. Pero normalmente, cuando alguien, en mi familia, hay varias personas que tienen finca. Y los que tienen finca, ellos pues tienen una característica. Al tener finca, se colocan ciertos límites, ¿cierto? Límites de esa finca, ahí termina. Y la finca de otra persona empieza desde donde se demarcó los límites de esa finca. Normalmente se coloca cercado, ¿cierto? Se colocan cercas. Pero es también normal oír que o el uno o el otro siente desconfianza porque le parece que esa cerca se movió.
o que esos límites, ya sean con estacas o de alguna manera los demarcaron, que fueron un poquito corridos, un poquito. ¿Por qué siente el ser humano esa desconfianza? Porque él mismo está pensando hacerlo también. En la palabra dice que eso que nosotros juzgamos es lo mismo que nosotros hacemos. Vamos a mirar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, el versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Cuando tenemos así conocimiento de alguien que está hablando, está criticando algo que hace otra persona. Ya habíamos hablado hace poco sobre la viga, tener un mugrecito en el ojo de uno, o que haya un mugre en el ojo de otra persona. Nosotros nos queda más fácil ver el mugre que hay en el ojo de otra persona. Incluso si uno tiene un mugre, si la persona es muy joven, tirando a niño, puede en el espejo mirar el mugre. Pero si la persona ya es mayor y tiene problemas en la vista, ya no puede. Mirándose en el espejo no puede ver el mugre que tiene él mismo. Tiene que pedirle ayuda a otra persona para que venga y le ayude a quitar ese mugre tan molesto, tan incómodo. Si es una mota, algo pequeño, una pelusa, más difícil de detectar. Pero otra persona sí puede ver ese mugre en el ojo del otro. Y la palabra dice que cuando alguien juzga, eso que juzga, eso es lo que la persona hace. Cuando alguien es avaro, por ejemplo, cuando alguien es avaro, normalmente está pendiente de la avaricia de los otros. Está pendiente de, uy, allá esa persona como que quiere robar. Uy, esa persona como que tenga cuidado. Uy, ¿en qué sentido está hablando? Tenga cuidado porque de pronto su platica, así está pensando. ¿Por qué está pensando? Porque él es igual. Si a él le dan la oportunidad, sin que se den cuenta, él va a hacer exactamente lo mismo. La persona que es chismosa, ¿cómo ve a los demás? Uy, esa vecina, no le vaya a decir que compramos lavadora, un ejemplo. ¿Por qué? Porque no, esa vecina uno le cuenta y todo el barrio tiene que enterarse, todos se tienen que enterar. Así, ¿qué está hablando? No, que esa vecina es chismosa. Ah, ¿sabe qué me está diciendo esa persona? Que esa persona tiene un problema muy grande con el chisme. Esa persona es la madre de los chismosos. Sí. La persona que está pendiente de que algo pueden robar, tenga cuidado, no deje la llave ahí, llévese la llave, porque si usted deja las llaves le pueden sacar copia. Ah, ¿qué está diciendo? Esa persona tiene la habilidad, sabe cómo sacar copia de esa llave, por eso está diciendo no deje la llave, llévese la llave. Uno lo que juzga, eso es lo que uno hace. He visto personas juzgando en todo sentido, en el sentido religioso, en el sentido moral, en el sentido de pronto de adicciones, en el sentido sexual, en el sentido de apuestas, en cualquier sentido. Pero cuando oigo a alguien juzgando, me doy cuenta, uy, esa persona se está describiendo. No sabe, eso que está nombrando de otro, eso lo está nombrando de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo. Aquí leímos entonces lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esa característica que hay en el ser humano de estar mirando la pelusa en el ojo ajeno, Jesús lo nombró. Jesús dijo, no te das cuenta que miras, fácilmente te queda, algo te queda fácilmente te queda mirar esa pelusa en el ojo ajeno, ese mugre, esa boronita en el ojo del otro, fácilmente puedes ver en el ojo del otro. Pero no miras el mugre tan grande que hay en el ojo tuyo. Y también tiene un lenguaje espiritual. Porque la palabra habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo está en luz, todo el cuerpo está en luz.
Si el ojo está en tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas. Entonces no solamente se refiere a esa parte que nosotros podemos como identificar, se refiere a algo que no podemos identificar. Recordemos que la palabra dice, de la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón de una persona que ha recibido la salvación, inevitablemente es la salvación. Proverbios capítulo 11, versículo 30, habla cuál es el fruto del justo. El fruto del justo es árbol de vida. Ese es el fruto del justo, árbol de vida. ¿Qué va a salir de la boca de alguien que ya recibió la salvación, de alguien que es justo? Constantemente va a querer anunciar el evangelio. Es inevitable, va a querer anunciar la palabra. El evangelio es la perla preciosa, la perla más grande. ¿A quién se le puede soltar el evangelio? A una persona que ya se le ha predicado la palabra. ¿Qué es predicar la palabra a diferencia de qué es predicar el evangelio? Realmente el evangelio está dentro de la predicación de la palabra. Pero cuando vamos a compartir con alguna persona que tenemos cerca, primero le nombramos un punto de la palabra según lo que oímos que sale de la boca de esa persona. Por ejemplo, algo muy común y que se me presenta constantemente para compartir con las personas es porque las personas nombran bondad en alguien y dicen, ay, ese señor tan buena gente. Esa persona cree que se está viendo como una persona correcta, pero no. Cuando está diciendo tan buena gente, él está pensando hay personas buenas y hay personas malas. Es más, si hago la pregunta en este momento, sé que hay más de 30 personas que no tienen este punto claro. Entonces hago esta pregunta. ¿Hay personas buenas y personas malas? ¿O no? Hago esta pregunta. Vamos a ver respuestas. ¿Hay personas buenas o personas malas? Ahora sí voy a estar atento leyendo los comentarios. ¿Hay personas buenas y hay personas malas? No, no, no. No hay personas buenas. Sí, ya, por fin alguien dijo que sí. De resto, no, 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 no. Bueno, solo es Dios. Solo malas. Solo Dios es bueno. Todos son malos. No hay ninguno bueno, no hay ninguno bueno, no hay ninguno bueno, no hay ninguno bueno. Sí, sí, alguien contestó. Sí, hay personas buenas y hay personas malas. Todos son malos. No, no hay ni uno bueno. Sí hay buenas personas. Bueno, han habido todo tipo de respuestas y yo les advertí. 30 personas que están en este momento no conocen, los que han contestado porque ya conocen lo que dice la palabra y la creen. Hay personas que hoy, de estos 30 que les nombré, que aún no conocían la palabra al respecto de este tema, aún conociéndolo van a seguir con su pensamiento. Hay dos opciones. Está nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, y está la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que la palabra de Dios y nuestro punto de vista se oponen. Son dos cosas totalmente diferentes. No hay igualdad entre lo que a nosotros nos parece bien, correcto, así debe ser, eso es, y lo que la palabra dice es la verdad. Entre lo que dice la palabra y lo que dice nuestro pensamiento es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Tristemente, el común de las religiones hace caldo. Sí, quiere mezclar el agua con el aceite. Espere que se repose y se dará cuenta que no se puede mezclar. El aceite se va a juntar con el aceite y el agua va a quedar aparte, porque realmente no se puede mezclar. Cuando miramos en la Biblia, ahora la respuesta. Ya les dije, de los 30 que están acá, no todos van a poder recibir, porque la palabra, el común de las personas no lo puede recibir. Sí hay algunos de estos 30, gracias a Dios, que lo va a poder recibir. ¿Qué dice la palabra? Ayer leímos precisamente Lucas capítulo 18, versículo 18. Cuando un principal se acercó a Jesús para preguntarle, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ese es el título del video de ayer. Quienes ya lo han visto en YouTube se darán cuenta que ese es el título. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Él le hizo una pregunta muy importante, pero primero Jesús le habló de la forma como él lo saludó, porque él le dijo, maestro bueno. Él le dijo, maestro bueno. Es decir, ¿él consideraba a Jesús el Cristo? No lo consideraba. Hay una religión, no doy el nombre de esa religión para no herir susceptibilidades, hay una religión que considera a Jesús únicamente como alguien bueno, ¿sí? Como alguien, como un maestro, así, únicamente. Hay religiones que dicen
que hablan de Jesús muy bonito, pero cuando uno mira lo que están queriendo transmitir de Jesús, ellos tienen a Jesús como un profeta, como una persona muy destacable, como un maestro. ¿Lo tienen como el Mesías? No. ¿Cuál es el papel más importante? Ciertamente Jesús cumple la función de sacerdote, la función de profeta. Cumple toda la función de una persona, un siervo de Dios. Cumple todo, ¿sí? Porque Jesús, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El que tiene oídos sabe qué es lo que estoy diciendo. El que no tiene oídos no entenderá que acabo de leer. Léanlo ustedes mismos, Juan 1:1. Nuestro Señor Jesucristo cumple toda esa función. Pero a pesar de que Él la cumple, hay personas que nombran las funciones individuales como si fuera Jesús alguien más, otro ser humano normal, solamente que con características especiales. Muy buena persona, muy buena persona. Presten atención. Sé que en ese momento lo que les voy a decir va a generar un combate en el pensamiento de más de uno. No en todos. La mayoría, ¿qué contestó hoy? La mayoría contestó no, no, no. ¿Sí? No hay personas buenas y personas malas delante de Dios. Delante de nosotros sí. Pero no estamos hablando aquí la moralidad humana, no estamos hablando aquí moralidad, ni estamos hablando cosas religiosas, estamos hablando la palabra de Dios, el corazón de Dios. ¿Por qué Jesús dijo, ninguno hay bueno? Esa frase, Jesús dijo, ninguno hay bueno. Ahora, Jesús estaba enojado, Jesús tal vez estaba queriendo ofender a esas personas o regañarlos. Jesús estaba solamente así, enojado, por eso le dijo, no, ninguno hay bueno. No, está hablando con un principal, Lucas 18:18. Ese principal le dice, maestro bueno. Jesús le habla del saludo. A pesar de que él le hizo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Antes de contestar la pregunta, primero le habló de la forma como él llamó a Jesús. Le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no lo ve como el Cristo, que el único que lo pudo ver a Jesús como el Cristo, ¿quién fue? ¿Alguien se acuerda? Vuelvo y hago una pregunta para que estén atentos. Una pregunta participativa. ¿Quién fue el único? Entre todas las personas que estaban ahí, solo hubo alguien que pudo decir que Jesús era el Cristo. Pedro, ¿quién lo dijo? Ay, no alcancé a leer. Creo que decía Alejandro, me parece. Pedro, no, sí, ya, varios hermanos. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, sí, efectivamente, también Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio, ¿no? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista también se dio cuenta. Pero el primero que dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús les dijo, ¿qué dicen de mí? Algunos dicen que tú eres así un profeta, que tú eres Elías. Otros dicen así. Como dicen en esta época, que Jesús es un maestro, que Jesús es un profeta. Así, unos dicen una cosa, otros dicen la otra. Pero solo una es la verdad. Unos dicen así, otros dicen asá. Hay 7 versiones, por ejemplo. De esas 7 versiones, solo una es la verdad. Los demás, ¿cómo están? Equivocados, engañados. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. La verdad, nuestro Señor Jesucristo es el Cristo. Pero solamente Pedro, ¿por qué lo dijo? Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús aclaró, eso que tú has dicho no salió de ti, no sale de un ser humano, eso no sale del ser humano. Lo que sale del ser humano, llamar a Jesús maestro, llamar a Jesús un profeta, llamarlo así. Pero verlo como el Mesías, ¿qué es el Mesías? El que venía a liberar al pueblo de Dios del pecado, de la esclavitud del pecado. Lo que está escrito en Éxodo es una sombra de lo que realmente venía a ser nuestro Señor Jesucristo. Liberar al pueblo de Dios del pecado. ¿Qué cosa tiene al pueblo de Dios esclavizado? ¿Qué cosa hace que el pueblo de Dios no pueda estar con Dios? El pecado. El Mesías, el Cristo, venía a solucionar ese problema que el ser humano no podía solucionar. Bueno, usando la lógica, las personas que están en las obras todavía o que están bajo la ley, realmente creen que ellos pueden solucionar. Por eso piensan si hay personas buenas y si hay personas malas. Nuestra lógica nos va a decir así, porque nuestra lógica, nuestro punto de vista, inevitablemente está en las obras. Nuestro punto de vista está en la ley, está bajo la ley. El punto de vista de todo ser humano, conozca o no conozca la ley, el ser humano está bajo la ley. Hay culturas que duraron mucho tiempo internadas en la selva, no tenían conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, pero cuando se llegó o se ha llegado a esas culturas, algo que ha sorprendido, ellos ya tienen la ley.
Ellos tienen el compendio de la ley, no robar, no codiciar, no matar, no adulterar. Y es sorprendente porque uno se imagina, solamente tiene la ley las personas que han tenido contacto con la Biblia o con alguna religión que nombre la Biblia, pero no. Personas que aún están lejos, dicen que no tienen nada que ver con ninguna religión, hasta ateos, que dicen yo no tengo nada que ver con cosas así religiosas, a mí no me hable de cosas religiosas. Uno sigue hablando con esa persona y esa persona tiene la ley, tiene un compendio de esto debo hacer, esto no debo hacer, esto debe hacerme, esto me pueden hacer a mí, esto no me pueden hacer a mí, violan mis derechos. Cuando la persona tiene ese corazón, uno mira, está bajo la ley. No cree, dice que no cree en Dios, dice que no cree en la palabra, pero realmente está bajo la ley. Todo ser humano es ley para sí mismo. Por eso, la carne inevitablemente está ¿con quién? Con la ley, con la gracia, está con la ley. La ley sale de nosotros de una manera natural, sin darnos cuenta. Por eso, al preguntar si hay personas buenas y malas, si contestamos desde nuestra lógica, desde nuestro pensamiento, desde nuestro punto de vista, vamos a decir, por supuesto, yo en mi experiencia le puedo contar de personas buenas y malas que yo conozco. Yo he conocido personas muy, muy buenas. Eso sí, a mí no me lo puede quitar nadie, yo lo conozco. Porque una persona se expresa así. Esa persona está bien firme en su lógica, bien parada en su punto de vista. Ahora, no se ofendan los que hoy contestaron que sí hay personas buenas y personas malas, porque esa es la naturaleza. Y obviamente, mientras no conocían lo que está escrito en la palabra, al conocer lo que está escrito en la palabra, tienen dos opciones. Creer a lo que está escrito, y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. El ser humano fácilmente puede creer a su pensamiento, pero creer a la palabra de Dios, eso es lo difícil. Porque la palabra de Dios y nuestro pensamiento siempre van en sentidos opuestos. Si la palabra de Dios va así, digamos hacia el norte, nuestro pensamiento va hacia el sur. Siempre. Nuestro punto de vista, nuestra lógica, la carne se opone al espíritu. La gracia, ¿cómo se la reveló Dios a Pedro? Le dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso que dijo Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, únicamente puede salir de la boca de una persona que tiene el Espíritu. Por eso, nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, es realmente recibir el Espíritu Santo. Cuando una persona ha sido sellada por el Espíritu Santo, esa persona va a hablar las maravillas de Dios a través de su boca. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Que Jesús vino para quitar el pecado del mundo y lo hizo. Esa persona va a contar la buena nueva. Evangelio significa buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Jesús vino para quitar el pecado. Y lo mejor de todo, lo quitó. Ya lo hizo. Si esto no lo conocen, ni lo enseñan. No lo suelen enseñar en las que se hacen llamar iglesias cristianas. No lo suelen enseñar. Allá enseñan muchas cosas bonitas. Tienen una finalidad. Allá tienen una finalidad, que es pedir dinero. De alguna manera, ya hemos hablado sobre ese tema. No estamos hablando el día de hoy sobre este tema. Pero lamentablemente, ¿qué no enseñan? O sea, enseñan otras cosas muy bonitas con la finalidad que ellos tienen, pero no enseñan verdaderamente lo único que puede hacer que la persona sea verdaderamente hijo de Dios, vuelva a ser uno con Dios. ¿Qué es lo que no enseñan? El Evangelio. No enseñan el Evangelio, no lo transmiten. Espero que el día de hoy, lo que hemos compartido hasta este momento, haya quedado en el corazón de más de uno de los 30 que hoy, bueno, ya no, ya en ese momento hay 50 personas que nos acompañaron hoy por primera vez. Si quieres ver este video completo, va a durar aproximadamente 30 y algo minutos. Si quieres ver este 31, 32, 33, si quieres ver este video completo, míralo en YouTube dentro de 1 hora aproximadamente. Todos los días, terminando el en vivo, hacemos edición de este video y lo subimos a YouTube. Míralo allá. Allá nos encuentras con el mismo nombre que tenemos acá. Aquí puedes ver que nos llamamos escrito está también. Esas 3 palabras se las dijo Jesús a Satanás. Satanás le dijo a Jesús, escrito está. Satanás le dijo 2, escrito está, porque Satanás conoce la Biblia, pero la conoce como nosotros humanamente, no conoce el Espíritu. Por eso Satanás no puede tener perdón de ninguna manera. Ese es otro tema
que no alcanzamos a compartir el día de hoy, pero Satanás conoce la Biblia como alguien que se la sabe de memoria. He conocido personas en la cárcel que se la saben de memoria y no son salvos. Cuando les pregunto si son pecadores o no, se saben todos los versículos que dicen que Jesús ya quitó, que ya efectuó la purificación de nuestros pecados, que llevó tras sus espaldas todos nuestros pecados, que efectuó la purificación de nuestros pecados, que ya nos limpió con su sangre, que nos lavó con su sangre del pecado. Se lo saben de memoria. Se sabe en el Nuevo Testamento. En la cárcel he visitado personas, se saben el Nuevo Testamento de memoria. Pero cuando les pregunto si son pecadores, dicen que sí. Es sorprendente. Se saben de memoria. Saben, escrito está. Saben lo que está escrito en la palabra únicamente. Pero no saben el corazón de Dios. Escrito está también el corazón de Dios. No solamente las palabras, sino qué es lo que quieren decir. Por ejemplo, no hay justo ni aun uno. ¿Quiere decir que nadie es justo? Algunas personas ya en ese momento de pronto estarán quedando confundidas. Esos son temas que hemos abordado en otros en vivo, no alcanzamos el día de hoy, pero si quieren, por el título ustedes se pueden dar cuenta, allá en el perfil, escrito está también en YouTube, allá nos pueden encontrar. En todas las redes sociales tenemos el mismo nombre. Incluso si me quieren hacer preguntas directamente, pueden encontrar mi número, por ejemplo, en Instagram. En Instagram pueden ver un botón que dice WhatsApp y tocan directamente y de una sola me pueden escribir. O también lo pueden ver en el video del Salmo 19 que hay acá. Ya llegó el momento que estamos esperando al final, un momento muy importante que es dar paso al testimonio. Vamos a mirar quién nos va a compartir el testimonio el día de hoy. Vamos a escuchar el testimonio de Johnny Rincón. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, hermanos. Bueno, pues empiezo con mi testimonio. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y pues como todos, ¿verdad? Yo estuve muchos años en Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios. Yo vengo de una familia de 10 hermanos y mis papás nos criaron en la católica y nos criaban siempre que el más grande fuera criando al otro, al más pequeño. Así nos acostumbró nuestros padres. Y así empecé. Yo me dedicaba, pues de repente era muy malo con los animales, con los perros. Hoy actualmente no, pero empecé cuando era adolescente y todo, era muy, muy malo, me portaba mal con los perros, con los animales, gatos y todo lo que se me atravesaba. Siempre andaba haciendo travesuras. Después empiezo a estudiar la palabra, pero con los testigos de Jehová, porque tengo un hermano que es testigo y él me llevó ahí, pero no me gustó por las cargas que se ponen. Duré muy poquito, pero ahí me llamó la atención la palabra de Dios y así seguí, y hasta que me cambié con los cristianos, pero cristianos pecadores, ¿verdad? Pero siempre cuando me la pasaba yo en reuniones, prácticamente lo que hacía yo en aquel entonces era estar como que había un rico, ¿verdad?, que vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes. Así me la pasaba yo los fines de semana buscando carnes asadas, que se dicen acá en Monterrey, festejando, o sea, con los amigos, buscando, pues, trabajo. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a conseguir trabajo esta semana? Oye, que necesito una camioneta nueva. Entonces, para mí eso era la bendición, andar buscando que me dieran trabajo. Y cuando empecé a entrar con los cristianos, pues, pecadores, ¿verdad?, igual, con los mismos pastores nos juntábamos los fines de semana, igual, a platicar, y esos eran los temas. ¿Cómo le fue, hermano? No, pues, pues ya conseguí el trabajo, gracias a Dios. Sí, no, es que yo estuve orando y me fue muy bien y lo conseguí, y a veces sí, a veces no. Y así me la pasé durante muchos años, prácticamente, hasta que de repente se vinieron el trabajo se vino abajo. Y ya batallaba bastante para conseguir trabajo y
y no salían las cosas como yo pensaba. Y creía que, pues otra vez, pues ponte a orar, que decían ponte a orar y pídele a Dios que te ayude, que te dé un buen trabajo y que te dé, y puro pedir, ¿verdad? Hasta que me di cuenta, pues que como dice Santiago, capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Pero pues yo no me daba cuenta, y así le seguía, o sea, siempre los fines de semana haciendo banquetes, buscando a ver cómo hacer negocio, porque eso era para mí una bendición, eso. Y así estuve durante muchos años, instituido de la gloria de Dios, hasta que empecé un día con un pastor que me dijo que iba a llegar una hermana de México, porque ella tenía el poder de la sanación, y iba a sanar pues a todo el que si quisiera parar, que tuviera un problema, ella lo iba a sanar. Entonces yo le digo al pastor, le digo, ¿sabes qué? Hace poquito lo platicamos y vimos que eso no es correcto, ¿no? Y se supone que hay personas nuevas que van a escuchar el evangelio, o bueno, la palabra de Dios. En aquel entonces no decíamos evangelio, y resulta que ahora yo le dije a eso al pastor, ahora resulta que la que va a llamar la atención es la señora que tiene el poder de la sanación, y se van a desviar las personas que nos están viendo, que son de nuevo ingreso, van a pensar que esa señora, esa es la buena, no nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí entramos en discusión el hermano, el pastor, y, pues me fui de la iglesia. Dije, bueno, pues no me parece, y me fui de ahí. Y duré varios años así, sin congregarme en ningún lado, nomás que yo solo leía la Biblia, hasta que empecé igual, y como todos en TikTok, y me salió escrito está también. Y ahí escuché el evangelio por primera vez y me llamó mucho la atención. Eso fue el año pasado, en octubre, no, bueno, antes de octubre, fue como en agosto, y empecé a ver los videos cortos que tú, Matusalén, salías ahí y los explicabas, y todo me llamaba la atención, y le empecé a decir a mi esposa, mira, mira qué diferente él explica el evangelio, o sea, él sí explica el evangelio, son cosas que nunca habíamos escuchado. Oye, no, sí, mi esposa, no, hombre, es lo mismo, ten cuidado, y a lo mejor no es correcto. No, no, sí. Entonces empiezo a ver el video, el del Salmo 3, el del buen samaritano, y le digo a mi esposa, mira, ven, y ella y yo ahí estábamos. No, me duramos como 8 días porque nosotros pensábamos que nosotros éramos el buen samaritano. Yo decía, no, hombre, yo soy el buen samaritano. No, no, pero no debes de ser así. ¿Pero por qué muerto? ¿Yo por qué estoy muerto? Yo no estoy muerto. Y no me podía ver, y duré un buen tiempo hasta que, pues, volví a nacer, ¿verdad? El 1 de octubre fue cuando, del 2022 fue cuando volví a nacer, cuando ahora sí ya me salvó del pecado nuestro Señor Jesucristo. Fue libre, como dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, ¿verdad? Como libres, como no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, así anduve, ¿verdad? Entonces, me emociona a mí el empezar a predicar, porque yo escuchaba a Matusalén que decía, hay que predicar el evangelio, o sea, no nomás es de escucharlo, hay que también predicarlo. Y me empiezo a lanzar con mis amigos, familiares, y así, yo paseo, yo tengo un perro labrador, que ahora ya quiero mucho los animales, y lo paseo, y me topo los primeros que les predico, bueno, fueron los testigos de Jehová. Me los encuentro ahí y empiezo a platicar con ellos,
pero yo no estaba bien entrenado. Entonces, pues ahí me empiezo a dar cuenta que me falta conocimiento. Sí les digo del Evangelio, y yo pensé que esto era deja que se den cuenta que yo también sé que ellos están equivocados, ¿verdad? Que por qué no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y así les decía, pero así me iba, luego con otros amigos y otros que son cristianos también. Entonces, de repente me quedaba, no sabía qué contestarles. ¿Por qué? Porque me faltaba entrenamiento. Entonces empecé a escuchar que decías tú, Matusalén, oigan, no nomás escuchen, pónganse a estudiar la palabra de Dios, o sea, prepárense, tomen nota, y empiezo a hacer eso. Entonces ahora sí me empiezo a preparar más, porque ahora sí ya era mañana y tarde y noche. Estaba escuchando, para empezar me puse al día con todos los en vivos desde que inició Matusalén, desde Génesis. Así me empecé a escucharlos, todos, así hasta que llegué al día que estábamos. Y así inicio. Entonces, yo veo una cosa muy diferente, que cuando yo era cristiano pecador, tengo una costumbre con mis amigos de la infancia de juntarnos una vez por mes. Y cuando yo me juntaba con ellos me aplaudían cuando yo era cristiano pecador. Hombre, qué bueno que estás ahí, que no, pues que te está yendo bien. Y siempre hablábamos nada más de negocios. Todos los negocios me los aplaudían. Pero entonces, hace 15 días, se vino de vuelta a la reunión aquí en la casa. Y entonces empecé pues a predicarles el evangelio. Pero llegó uno de ellos, son 4 amigos y yo 5. Uno de ellos llegó pues en estado inconveniente, llegó tomado. Entonces, él poco a poco me empieza a llevar la contraria, y todos los demás se reían y se burlaban, y yo le seguía y seguía a él, y cada vez se puso esto más fuerte, hasta que me empiezan a insultar y empiezan a maldecir la palabra de Dios. Ya no les pareció que yo les hablara con la palabra. Entonces, pues llegó un momento que yo hice mal. Yo también me puse a su nivel. Eso es lo que les quería comentar a todos, que no hagan lo que a mí me sucedió. Yo perdí también el engañador, pues me volvió a engañar, o sea, el demonio me engañó y me puso razones a mí en mi cabeza para yo, según yo, ponerlos en su lugar, pero de una forma no era correcta. Salimos de pleito en mi propia casa, explicándoles el evangelio. Ellos me maldijeron la palabra y todo, entonces no todos, nomás 2. Y yo, debes de tener calma, control, no lo hice. En ese momento no pensé, me cegué y las cosas se salieron de control. Entonces, ya otro día con más calma lo empecé a analizar y dije, no, hice esto mal. Y les pedí una disculpa. Les hablé y les dije, ¿saben qué? Independientemente de lo que le haya pasado, lo que hice yo no estuvo correcto, que haya hecho esto, ¿verdad? Y bueno, ya llegamos, primero obviamente hice oración y les pedí una disculpa a todos y digo, ok, no pasa nada, borrón y cuenta nueva, ok, sí, nos salimos de control, pero sí, o sea, eso me pasó, que esa es la diferencia que veo, que antes cuando yo todavía no era salvo, yo nunca tuve ningún problema con ellos y nos juntábamos, pero hoy en día que ya soy salvo, no les parece, no sé qué pasa, que ya no les
gusta lo que les predico, el evangelio, se molestan, se enojaron conmigo, ¿verdad? Y pues así sigo, o sea, sigo todavía actualmente, pues predicando la palabra. Actualmente hoy con mi suegro me tocó predicarle y es un señor ya grande de edad, no sabe muy bien leer y me dice, oye, ¿cómo le hago para la noche yo pedirle a Dios, pero así como dices tú que no le tengo que pedir cosas, de que me ayude para mi negocio? Entonces le digo, no, pues, pídele mejor sabiduría, pídele sabiduría, que Él se llene en tu corazón y que te haga, y que el problema que tienes con tus hijos se resuelvan y Él lo va a resolver. No le pidas cosas económicas, ya que Él ya sabe cuáles son lo que tú necesitas, pero lo que tú económicamente, pero lo que tú necesitas es estar abrazado de la palabra, estar con Él. Bueno, entonces, pues ese es mi testimonio y hoy en día, pues yo creo que mi premio es que ya estoy en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ese es mi testimonio para los amigos y a quienes nos visitan, ¿verdad? Que pues siempre estén al pendiente de los en vivos de Matusalén. Muchas gracias. Gracias a Dios por el testimonio de Johnny. Pudimos escuchar una versión de lo que sale de nosotros. Al principio me pasó exactamente lo mismo. Yo también al principio, al tratar de compartir, lo que hice fue dejar que saliera de mí, algo de mí. ¿Qué es lo que sale de mí? La Biblia dice, lo que sale de mí contamina. Lo que sale de mí, en vez de ayudar al Evangelio, estorba al Evangelio. Entonces, por dejar salir eso que era mi naturaleza, eso que soy yo, que es mi naturaleza, por no pensar, por no tener conocimiento o no tener sensibilidad. Porque el conocimiento lo tenía, de que lo que sale de mí es lo que contamina, pero por no tener sensibilidad dejaba que salía de mí y me airaba, ofendí también, y también yo cerré el corazón de casi toda mi familia. Dicen que un médico, al médico se le mueren varios pacientes, que esa es la forma como el médico aprende, así dicen, ¿no? Y en mi caso, yo maté a casi toda mi familia. Sí hay familiares, gracias a Dios por la misericordia de Dios, y bastantes que han recibido la salvación. Pero inicialmente hubo un efecto contrario. Es decir, en vez de abrir el corazón para que escucharan, era cerrando el corazón. Porque todavía yo actuaba con mi fuerza. Actuaba de una manera religiosa, es decir, comparativa. Al ver que se demoraban en recibir, rápidamente me alteraba. Vamos a hablar más al respecto más adelante. Hoy ya no, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que se han conectado y por las personas nuevas que han escuchado por primera vez el Evangelio y el testimonio que incluye el Evangelio en la vida del hermano Johnny. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das así de a través de las redes sociales conectarnos. Antes, ¿cómo se hubiera podido realizar esto? Pero la época de la pandemia hizo que la virtualización, la conectividad entre personas que están en diferentes lugares del mundo se pudiera hacer de una manera más exacta, más cercana. Permite, Padre, que estos instrumentos que nos has dado, como es TikTok, no solamente en esta cuenta, y como el hermano Johnny lo dice, él también ya está compartiendo, y como hemos visto, ya hay más hermanos que están compartiendo sus videos a través de TikTok, ya empezaron a anunciar el Evangelio, y sus seres cercanos, sus contactos están recibiendo también la oportunidad de escuchar el Evangelio. Permite que todos los que están acá
todos puedan convertirse realmente en promotores del Evangelio. No solamente oidores, sino ser también hacedores. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.